Muchos recuerdan las eliminatorias mundialistas de Alemania 2006 como aquella del arrollador dominio de las selecciones de Brasil y Argentina. Otros como aquella en que Uruguay perdió en el repechaje con Australia en penales, o donde Ecuador realizó un torneo de primer nivel. En Venezuela, sin embargo, es recordada como una de las más especiales de nuestra historia. Richard Páez había arribado al banquillo vinotinto a mitad del premundial rumbo a Corea-Japón 2002 en sustitución del Pato Pastoriza, y el lavado de cara que trajo consigo el Dr. Páez se vio casi de inmediato, consiguiendo resultados históricos como la primera victoria venezolana sobre Uruguay 2-0 el 14 de agosto del 2001. Alemania 2006 sería la oportunidad idónea para llevar ese buen momento vinotinto a una hazaña mayor, la tan ansiada clasificación a una Copa del Mundo. Sin embargo, Venezuela iniciaría la eliminatoria con el pie izquierdo frente a Ecuador en Quito. El partido se iría rápidamente de las manos luego de que apenas al minuto 5 Giovanni Espinosa batió a Gilberto Angelucci luego de un centro donde le ganó las espaldas a los defensores criollos. Venezuela, pese a dominar el encuentro con mucha personalidad, hizo poco daño en ataque y terminó sucumbiendo ante la resistencia física ecuatoriana, que pondría el 2-0 definitivo por medio de Carlos Tenorio. La fecha 2 tampoco fue buena para los de Páez, pues serían goleados 3-0 ante Argentina en condición de local, en un partido fácil para la selección albiceleste, resolviendo el encuentro en solo 30 minutos. Pablo Aimar, Hernán Crespo y el Chelo Delgado fueron los anotadores aquella noche. La primera victoria vinotinto llegó en la jornada 3, ante Colombia nada más y nada menos que en Barranquilla. Venezuela tuvo a un Gilberto Angelucci que se alzó como la gran figura y se impuso gracias al recordado gol de Juan Arango, con un disparo desde la izquierda sencillamente categórico, que dejó sin posibilidades al cancerbero Farid Mondragón. El triunfo significó el primero en la historia de la escuadra llanera en Barranquilla. 3 puntos de antología. El envión anímico le sirvió a los lanceros de Páez para seguir con su momento de júbilo ante Bolivia por la fecha 4. En un encuentro que parecía perdido, José Manuel Rey consiguió el empate por medio de un tiro libre indirecto ejecutado de forma espléndida al minuto 90 del encuentro. Y cuando todo parecía sentenciado, Juan Arango apareció como el héroe de la noche en el Pachencho Romero al 92, dándole así a Venezuela los 6 puntos en la última doble fecha del año. 2004 inició idílico para la escuadra venezolana, pues se enfrentaban ante una Uruguay que había tenido un arranque de torneo inconsistente en el centenario de Montevideo. Este partido cobró más importancia para el conjunto caribeño gracias a las constantes burlas de los medios uruguayos previas al encuentro. Muchos de estos ya tenían el titular hecho en el caso de una victoria celeste. El duelo tuvo la particularidad de que el entrenador vinotinto tuvo que verlo desde el palco por una expulsión que recibió con anterioridad. El inicio del partido fue sorpresivo para todos los espectadores, pues Venezuela salió a tener la pelota y se mostró participativa en ataque, lo que capitalizó al minuto 19 con el tanto de Gaby Urdaneta con un disparo de media distancia. Pese a las constantes aproximaciones de los locales, entre los que estuvo un par de tiros a los postes, Héctor González ponía aún más en aprietos a los uruguayos, colocando el 2-0 a los 22 de la segunda mitad. Se vino el estadio abajo. Los pitos desde la grada empezaron a retumbar en Montevideo.
lo que provocó una clara desesperación de una Uruguay que estaba siendo dominada por la llamada en aquel entonces Cenicienta de América. 10 minutos después del segundo tanto, Juan Arango sentenció el encuentro con una jugada de contragolpe. Luego de esta noche histórica, el técnico de la Celeste por aquel entonces, Juan Ramón Carrasco, fue destituido del cargo y los de Páez conseguían no solo su primera victoria contra Uruguay fuera de casa, sino que con los 3 puntos conquistados, Venezuela se colocaba en el cuarto puesto de la clasificación, solo por detrás de Brasil, Argentina y Paraguay. La primera vuelta de las eliminatorias finalizaron con un claro declive vinotinto, pues en las siguientes 4 fechas Venezuela alcanzó apenas rescatar un punto de su visita a Lima y derrotas ante Chile en condición de local, Paraguay en la Asunción y una goleada en casa 2-5 contra la Canariña dejaban mal parado al conjunto de las por aquel entonces 7 estrellas. Mientras que las esperanzas se disipaban por el lado de la afición, los lanceros de Páez abrieron la segunda vuelta con 3 puntos valiosos para seguir en la pelea. Recibieron a Ecuador en San Cristóbal, donde 2 penales en el primer tiempo, convertidos por Gaby Urdaneta y Marlon Ayoví, dejaron el partido con un empate a 1. Mientras que en el complemento, la Vinotinto hizo respetar la localía con un tanto de Rubert Morán, capitalizando un centro de gran factura y con la sentencia desde los pies del mismo Morán para firmar su doblete y la victoria criolla. Esta fortaleza de local fue la clave para seguir peleando por el cupo a Alemania, pues Venezuela de visita no logró rescatar un solo punto durante esta fase. El partido más destacado en condición de visitante fue en la jornada 11 ante Argentina, donde pese a que los caribeños dejaron la piel, no consiguieron lo que fuera sido un empate histórico. 3-2 fue el marcador final en Buenos Aires, con anotaciones de un Rubert Morán cada vez más protagonista y Leonel Bielma. De resto, caídas en la altura de La Paz por 3-1, Santiago 2-1 y finalmente en Brasil por 3-0, hicieron que el territorio criollo fuera el arma más fuerte en la recta final de las eliminatorias, pues en él se logró conseguir un sufrido empate a 0 ante Colombia en la fecha 12. Otro resultado importante frente a Uruguay con un empate a 1 en Maracaibo, con un arbitraje polémico que salió abucheado del campo. Y una aplastante victoria ante la selección de Perú por 4-1. Estos resultados le permitieron a Venezuela llegar con posibilidades de la hazaña histórica a la última doble fecha de las eliminatorias por primera vez en su historia. La alegría de la afición vinotinto era indescriptible, pero luego de estar tan cerca de las nubes, tocaba volver a la realidad. La Federación Venezolana de Fútbol no cumplió con los pagos correspondientes por el triunfo ante Perú. Incluso amenazaron con cancelar el dinero del premio acordado en caso de ganarle a Paraguay. La relación jugadores-federación se encontraba totalmente fracturada. Una rueda de prensa donde se expuso por medio de los capitanes los argumentos por parte del plantel se vio como un esfuerzo por terminar con la polémica y concentrarse en el choque decisivo ante Paraguay. Pero los dirigentes de la FBF no dieron el brazo a torcer y solo hicieron del problema una crisis antes del partido más importante de nuestra historia hasta la fecha. El 8 de octubre de 2005 se disputó en suelo criollo la penúltima jornada premundialista, donde un partido para nada lúcido por parte de los venezolanos y un gol de Nelson Valdés al minuto 64 acabaron con la esperanza vinotinto, que terminó cayendo 3-0 en la última fecha ante la Canariña.
Alemania 2006 rompió paradigmas en el país. Fue la que comenzó la fiebre vinotinto y donde se inmortalizaron jugadores de la talla de Morán, Vera, Rey, Cíchero, entre otras leyendas del fútbol venezolano. Rozamos el mundial en aquella ocasión. El talento criollo dio de qué hablar a nivel mundial. Arango, Mea Vitali, Ricardo David, los lanceros de Páez consiguieron hacer crecer el hambre y los sueños del aficionado vinotinto y lo hicieron esperar con ansias la próxima eliminatoria, que pintaba para entrar nuevamente a nuestra historia.